Una mujer descubre por casualidad que su marido, aparentemente perfecto, tiene otra familia, y que tienen un apuesto hijo de 17 años. Se trata de otro escandaloso drama nocturno adaptado de un manga. Su brillantez supera tu imaginación más salvaje. La historia comienza con Amy y su marido Takeo disfrutando de una feliz familia de 3. En el instituto, Takeo ayudó a Amy a recuperar su preciosa pulsera con forma de luna. Este gesto desencadenó su primer romance, desde sus uniformes escolares como primeros amores hasta sus vestidos de novia más tarde. Pasaron 15 envidiables años de dulce vida juntos. Amy se sentía la persona más feliz del mundo, hasta que un día, descubrió accidentalmente el impactante secreto de Takeo. Ese día, Takeo se fue de casa olvidándose el móvil. Cuando Amy estaba a punto de devolvérselo, vio un mensaje de texto. El remitente había quedado con Takeo en una joyería a la tarde siguiente. Aunque parecía inofensivo, la intuición femenina de Amy le decía que algo no iba bien. Recordó que Takeo había mencionado una cena con compañeros de trabajo al día siguiente. Al devolverle el teléfono, Amy se abstuvo de preguntarle directamente. En su lugar, corrió al bufete de abogados de su mejor amiga en busca de consejo. Sospechaba que Takeo podía estar tramando algo. ¿Reiko? Sin embargo, pensaba que Amy estaba exagerando y haciendo una montaña de un grano de arena. El remitente podía ser un compañero de trabajo. Takeo podía ir a la joyería para comprarle un regalo a Amy. Reiko afirmó, tu Takeo nunca te engañaría. Las palabras de su amiga le dieron a Amy un poco de consuelo, aunque no lograron calmar su inquietud persistente. Al regresar a casa con el corazón apesadumbrado, Takeo y su hijo aparecieron de repente para saludarla. Padre e hijo habían preparado juntos su plato favorito, tortilla de arroz. Encima había 3 palabras escritas por Takeo: te amo. Al ver a su marido perfecto y a su adorable hijo, las dudas de Amy se desvanecieron al instante. Sintió que debía haber malinterpretado a Takeo. Sin embargo, en plena noche, Amy descubrió que esa persona había vuelto a enviar un mensaje a Takeo. El mensaje le recordaba a Takeo que no olvidara la hora de su cita al día siguiente. A juzgar por el tono, Amy sospechaba que esa persona y Takeo no eran solo compañeros de trabajo. Para verificar su corazonada, Amy siguió a Takeo hasta una joyería al día siguiente. Para su sorpresa, la persona que se reunió con Takeo era un estudiante de secundaria. Vio a Takeo y al chico entrar juntos en la joyería para elegir un collar. Al observar su actitud íntima, la curiosidad de Amy se intensificó mientras reflexionaba sobre su relación. Los siguió hasta un restaurante para continuar con su observación. Poco después, llegó otra mujer que Amy no reconoció. Sin embargo, la actitud de Takeo sugería que conocía a la mujer desde hacía bastante tiempo. De repente, las luces del restaurante se atenuaron. Un camarero colocó un pastel delante de la mujer. Entonces, Takeo y el chico le cantaron alegremente el cumpleaños feliz. Takeo incluso sacó el collar recién comprado y se lo colocó alrededor del cuello. Parecía ser el cumpleaños de la mujer. Para cualquier observador, esta escena representaba a una familia de 3 miembros felizmente unida. Amy observaba atónita e incrédula, sintiendo que todo su mundo se derrumbaba. No podía comprender qué relación tenía Takeo con estas 2 personas. En ese momento, recibió una llamada de su hijo. Amy solo pudo volver a casa, abrumada por una inmensa duda. A la mañana siguiente, temprano, fue al bufete de abogados y le contó a su mejor amiga todo lo que había descubierto la noche anterior. Aunque no podía estar segura de que Takeo tuviera una aventura, la relación entre Takeo y esa mujer definitivamente no era normal. Reiko le sugirió a Amy que primero averiguara la naturaleza de la relación de Takeo con esa mujer. Si realmente se trataba de una aventura, entonces podría considerar solicitar el divorcio. Durante los días siguientes, Amy siguió discretamente a Takeo a diario, pero no encontró nada sospechoso. Justo cuando empezaba a dudar de sus sospechas, la mujer reapareció. Su intimidad desenfrenada desató una oleada de furia en Amy. Lo que la enfureció aún más fue ver a Takeo, a la mujer y a un niño volver juntos a casa para cenar. Entre lágrimas amargas, Amy tomó fotografías. Ahora tenía pruebas irrefutables de la infidelidad de Takeo. Quería saber desesperadamente cuándo había empezado Takeo a traicionarla. Así que, mientras él se duchaba, intentó desbloquear su teléfono en busca de pistas. Sin embargo, por muchas combinaciones que probara, la pantalla seguía bloqueada. Al ver que Takeo estaba a punto de descubrirla, Amy tuvo que abandonar el teléfono y idear otro plan. Primero, envió las fotos de la noche anterior a su mejor amiga. Después de verlas, Reiko declaró que las fotos demostraban la infidelidad de Takeo. Sin embargo, lo que sorprendió a Reiko fue que la mujer de las fotos era en realidad una compañera de clase de su instituto. Esta mujer era Junko, y Amy se había graduado el mismo año que ella. Amy inmediatamente buscó su álbum de graduación. En cuanto vio la foto de Junko, todo volvió a su memoria. Junko siempre había estado rondando a Takeo durante sus años de instituto. Esa noche, Amy intentó usar el cumpleaños de Junko para desbloquear el teléfono de Takeo. Dentro había numerosas fotos de Takeo, Junko y un niño pequeño juntos. Takeo había estado presente en todos los hitos importantes de la vida del niño. Esto significaba que Amy nunca había tenido realmente a Takeo para ella sola. Mientras acompañaba a Amy y a su hijo,
Takeo también había estado criando a otro niño. La felicidad que Amy había cultivado durante 15 años se derrumbó en un instante. Se sintió completamente ridícula y absurda. En ese momento, juró en silencio que Takeo pagaría el precio. Reiko descubrió que el niño no era hijo de Takeo. Probablemente era hijo de Junko de su matrimonio anterior. Su confidente se ofreció a ayudar a Amy a llevar a Takeo y Junko a los tribunales. Amy podría entonces asegurarse millones de yenes en concepto de pensión alimenticia. Sin embargo, Amy declaró que unos pocos millones de yenes en concepto de pensión alimenticia nunca podrían aliviar el dolor que le habían infligido ni restaurar la felicidad que había perdido, dado que la ley no podía castigarlos. Ella misma se vengaría de Takeo y Junko. Amy planeó primero quebrarlos psicológicamente. Solicitó convertirse en la tutora privada del hijo de Junko. Amy pudo confirmar una cosa: este chico al menos sentía cierto afecto por ella. Ryota era guapo y nunca le faltaban admiradoras entre sus compañeras de clase. Sin embargo, como estudiante de secundaria sin experiencia, anhelaba un contacto más cercano con el chico que le gustaba. Pero temía el rechazo o los malentendidos. A menudo necesitan mucho tiempo para superar su timidez e inquietud. Amy, sin embargo, sabía perfectamente cómo aprovechar y crear oportunidades, aprovechando la base emocional que había sentado a través de este contacto físico, y observando las miradas nerviosas y evasivas de Ryota, fruto de su timidez. Amy estaba segura de que no tardaría mucho en atraparlo en la trampa del amor incipiente. Su suegra se preguntaba por qué Amy, que claramente no tenía necesidades económicas, de repente deseaba volver al trabajo. Amy le explicó que su hijo había crecido. La prolongada vida como ama de casa se había vuelto algo tediosa, por lo que deseaba volver a su querido papel en la educación. La suegra instó a Amy a que no se malinterpretara, no tenía ninguna objeción. Pero quería saber si Amy lo había hablado con Takeo. Una cuestión siempre había preocupado a Amy: si Ryota era realmente el hijo ilegítimo de su marido. Las notas de inglés de Ryota eran menos que satisfactorias y se acercaban los exámenes de fin de trimestre. Amy quería darle clases particulares, para que el aprendizaje fuera menos tedioso. Pensaba establecer objetivos y recompensas. Entonces, la mirada de Amy se posó en el colgante con motivos de videojuegos que colgaba de la mochila de Ryota. Le dijo que ella también jugaba a ese juego. Al oír que su profesora también jugaba, los ojos de Ryota, antes apagados, se iluminaron de repente. Cada vez que se mencionaban los videojuegos, Ryota, que solía estar nervioso, se volvía seguro y sereno. Amy le prometió que si Ryota sacaba más de 85 en los exámenes finales, le regalaría un conjunto de skins para el videojuego y le ayudaría a subir de nivel. En realidad, Amy ya había investigado en privado los intereses de Ryota para salvar la distancia. Ryota se abrió y bajó la guardia. El siguiente paso era indagar poco a poco en su situación familiar. Al saber que Amy había conseguido acercarse al hijo de Junko, la expresión de Reiko se volvió repentinamente inquieta. Se comprometió a ayudar a Amy en todo lo posible. Sin embargo, como alguien que había sido testigo de todo el viaje de Amy y Takeo a través de la juventud y hacia la felicidad, aún recordaba la radiante sonrisa de Amy en su boda. Aunque la infidelidad de Takeo era despreciable, aún esperaba que Amy hablara con él para resolver las cosas. Si no era por ella misma, entonces por su hijo de 5 años. Quizás conmovida por las palabras de su mejor amiga, Amy decidió darle a Takeo una oportunidad para negociar. Tras este periodo de esfuerzo, las notas de Ryota habían mejorado drásticamente, cumpliendo con éxito los objetivos que Amy le había marcado, tal y como habían acordado. Ryota añadió a Amy como amiga en el juego y recibió un skin de edición limitada. Justo cuando estaba a punto de empezar una partida, el teléfono de Ryota sonó. Takeo, al enterarse de los excelentes resultados de Ryota en los exámenes, llamó inmediatamente para felicitarlo. La llamada de Ryota hizo que Amy se diera cuenta de que la persona al otro lado del teléfono bien podría ser su marido. Ese doloroso recuerdo volvió a pasar por la mente de Amy. Reprimiendo su ira, Amy le preguntó a Ryota si era su padre quien llamaba. Tras un momento de silencio, Ryota le dijo a Amy que se podía considerar su padre, pero que no era su padre. Para ser precisos, era un hombre que lo cuidaba como un padre. Antes de que Ryota naciera, su padre biológico había abandonado a su madre. Por lo tanto, no tenía ningún recuerdo de su padre biológico y su madre se negaba a hablar de él. Desde que tenía uso de razón, este hombre siempre había estado a su lado. Como su madre trabajaba muchas horas, a menudo era este hombre quien lo cuidaba. Cuando tuvo edad suficiente para comprenderlo, supo que ese hombre era el novio de su madre. Poco a poco, se acostumbró a su vida juntos. Amy se obligó a mantener la compostura mientras le preguntaba a Ryota si nunca se había preguntado por qué no se habían casado. Esta pregunta dejó a Ryota momentáneamente sin palabras. En ese momento, un profesor de la oficina de orientación informó a Ryota de que su madre se había desmayado y estaba en el hospital. Al oír la noticia, Ryota salió corriendo por la puerta. Aunque ahora sabía por Ryota que Takeo no era su padre biológico, Amy no podía quitarse de encima una sensación de inquietud. ¿Estaría Takeo tan frenético como Ryota si se enterara de que Junko había sufrido un desmayo? Efectivamente,
Poco después, Takeo envió un mensaje de texto a Amy diciéndole que trabajaría hasta tarde y que no tenía que esperarlo para cenar. Amy, incapaz de esperar mientras seguía en el trabajo, se dio la vuelta y corrió directamente al hospital, en lugar de darle vueltas a la cabeza. Quería verlo por sí misma. Amy llegó al hospital muy nerviosa y localizó la habitación de Junko. Sin embargo, su marido no estaba por ninguna parte. Quizás estaba siendo demasiado sensible. Al fin y al cabo, ella solo era una amante. ¿Cómo iba a abandonar su marido su trabajo para correr a su lado? Justo cuando Amy estaba a punto de volver a la escuela, una figura familiar pasó junto a ella. Quizás, en su prisa, Takeo ni siquiera se percató de la figura de su esposa que se alejaba, y se dirigió directamente a la sala, justo cuando Amy estaba a punto de escuchar a escondidas su conversación. La oficina de docencia descubrió su ausencia no autorizada y la llamó por teléfono. Esa noche, después de acostar a Yoichi, su marido aún no había regresado a casa. Se sentó en el vestíbulo hasta bien entrada la noche. Amy, que en un principio había tenido la intención de darle a Takeo una última oportunidad para hablar, ahora sentía que era completamente inútil. En el corazón de Takeo, una amante y un hijo sin parentesco sanguíneo tenían más importancia que ella y su hijo. Se dio cuenta de que esta relación era irreparable. Amy decidió continuar con su venganza a su manera. Al día siguiente, Ryota se disculpó con Amy. Ayer había faltado a clase de repente por preocupación por su madre. Quería que Amy siguiera dándole clases particulares de otras materias. El desmayo de su madre podría deberse al exceso de fatiga laboral. Ryota tenía la intención de estudiar con diligencia y entrar en la universidad para aliviar la carga de su madre. Después de todo, pronto se convertiría en hermano mayor. Desde que había vuelto al trabajo, Amy había adelgazado visiblemente. Mencionó su reciente falta de apetito. Su suegra le preparó con mucho cariño un cuenco de gachas de mijo. Sin embargo, Amy sintió náuseas después de solo unas cucharadas. Sospechando que estaba embarazada, su suegra la instó a ir al hospital para hacerse un chequeo. Aunque Amy sabía que las posibilidades eran escasas, Takeo no la había tocado en mucho tiempo. Se hizo la prueba, aferrándose a una pizca de esperanza. Sí, contra todo pronóstico, estuviera embarazada. Quizás su marido reconsideraría su decisión. Su confusión interior era enorme, a pesar de saber de su infidelidad, incapaz de romper un vínculo de 10 años. De repente, Ryota apareció detrás de ella. Amy comentó lo extraño que era que se encontraran por casualidad en un lugar tan aislado. Amy había mencionado una vez que vivía en ese barrio, así que todos los días después del colegio, Ryota esperaba cerca del mercado con la esperanza de cruzarse con ella. Desde su última conversación, Amy no había ido al colegio en mucho tiempo, y Ryota estaba muy preocupado. Le preguntó si había dicho algo malo la última vez. Amy le dijo a Ryota que no le diera tantas vueltas y le insistió en que se centrara en la salud de su madre. Amy preguntó con curiosidad por el hombre que había sustituido a su padre, y cómo había reaccionado al saber que la madre de Ryota estaba embarazada. Ryota sonrió feliz y dijo que el hombre estaba aún más encantado de lo que había imaginado. Declaró que los 9 meses le parecían demasiado largos y que estaba deseando tener al bebé en sus brazos. En cuanto a su matrimonio, el hombre le había prometido a la madre de Ryota que se casarían, aunque aún no era el momento adecuado. Estas palabras golpearon a Amy como un rayo, dejándola paralizada en el sitio, con la mirada perdida y distante. Recuperando la compostura, le dijo a Ryota que había llegado a casa y se marchó apresuradamente. Esa noche, al regresar a casa, Takeo le preguntó a Amy por su salud de manera superficial. Había oído de su madre que Amy parecía bastante cansada últimamente. El trato diferencial de Takeo causaba a Amy un profundo malestar psicológico. Cuando Junko enfermó, él abandonó su trabajo para acudir inmediatamente al hospital. Sin embargo, su propio malestar fue descartado con unas simples palabras superficiales. Después de pensarlo mucho, Amy decidió tomar la iniciativa y averiguar personalmente qué encanto tenía esa mujer. En el momento en que Junko se giró y vio a Amy, la sonrisa natural de su rostro se congeló al instante. Nunca imaginó que la verdadera protagonista vendría a llamar a su puerta. Solo podía rezar para que Amy no la reconociera y simplemente pasara de largo. Al ver el comportamiento notablemente sereno de Amy, su corazón se tranquilizó un poco. Le preguntó amablemente qué estilo deseaba Amy. Amy elogió el collar que adornaba el cuello de Junko. Junko explicó nerviosamente que era un regalo de cumpleaños de su hijo. Amy comentó que las joyas de esa marca eran bastante caras. Para que un estudiante de secundaria regalara algo tan caro, debía adorar de verdad a su madre. Casualmente, su propia pulsera era de la misma marca. Durante la conversación, Junko sintió los síntomas del embarazo. Mientras se excusaba para ir al baño, aprovechó la oportunidad para ordenar sus confusos pensamientos. Ella y Takeo habían mantenido su aventura en secreto durante más de una década sin ser descubiertos. ¿Por qué, precisamente ahora, Amy había aparecido justo después de que ella se quedara embarazada? ¿Era realmente solo una coincidencia? Sin embargo,
Las palabras de Amy siempre parecían tener un extraño tono sarcástico. Amy comentó que las náuseas matutinas eran muy desagradables para las mujeres. Lo mejor era contar con la compañía y el apoyo incondicionales de un marido. Ella misma solo había soportado la dura prueba del parto gracias al cuidado devoto de su marido. Junko afirmó que era soltera. ¿Curiosa? Amy le preguntó cómo había conseguido quedarse embarazada. Estar embarazada significaba sin duda tener una pareja estable. ¿No? ¿No le resultaría agotador a una madre soltera cuidar de 2 hijos mientras compaginaba el trabajo? Amy advirtió a Junko que tuviera cuidado con los sinvergüenzas. La mayoría de los hombres, al enterarse de que su pareja está embarazada, suelen dar prioridad al matrimonio, ya que eso les da tranquilidad. Junko se quedó momentáneamente sin palabras. La conversación con Amy dejó a Junko profundamente angustiada. Deseaba desesperadamente saber cuándo se casaría Takeo con ella. Sin embargo, retiró el mensaje de texto que había redactado cuidadosamente. Se negaba a escuchar de nuevo las evasivas respuestas de Takeo. Exigía una respuesta cara a cara. Al día siguiente, Amy volvió al colegio. Ryota no pudo evitar elogiar su nuevo peinado como adorable en cuanto lo vio. Su mirada evasiva rebosaba de emoción tímida. La leve fragancia que emanaba de él convenció a Amy de que el chico que tenía delante estaba completamente enamorado. Quizás porque Junko estaba embarazada. Takeo se había vuelto inusualmente pegajoso últimamente. No solo llegaba a casa antes, sino que también ayudaba a cuidar al niño. Sus palabras eran tan dulces como la miel y a menudo se acercaba a ella para mostrarle su afecto. Amy luchó contra su malestar físico, recordando las repetidas advertencias de su mejor amiga. Habiendo decidido llevar a cabo su plan de venganza, no debía revelar nada antes de que tuviera éxito. Esforzándose por desempeñar el papel de una esposa felizmente mimada, tenía que avanzar rápidamente en su venganza. Casualmente, Ryota le envió un mensaje en ese mismo momento, invitándola a reunirse en una cafetería durante el fin de semana. Junko parecía haber notado el extraño comportamiento reciente de su hijo. El chico que normalmente solo mostraba interés por los videojuegos ahora tenía un frasco de perfume para hombre sobre su escritorio. De repente, recordando su conversación con Amy, una sensación de inquietud comenzó a carcomerla. Con el corazón encogido, abrió el portátil de Ryota. Una serie de sugerentes registros de chat aparecieron ante sus ojos, aunque no sabía quién estaba al otro lado de Internet. Una poderosa sensación de inquietud la invadió. Anotó la dirección de la cafetería y la hora de la cita, con la intención de ir personalmente a confirmar con quién se iba a reunir su hijo. Sin embargo, encontró el lugar desierto. La pareja ya se había marchado. Amy sentía mucha curiosidad por saber por qué Ryota había querido reunirse con ella de repente. Todo se remontaba a la última vez que él había estado en la puerta de Amy y ella le había preguntado por su situación familiar y él había dado una respuesta vaga. En ese momento, él había percibido claramente que Amy estaba algo descontenta. Después de volver a casa, había pasado un tiempo reflexionando sobre ello. Amy le había dicho que no lo malinterpretara, explicándole que, con los exámenes a la vuelta de la esquina, la situación familiar de los estudiantes podía afectar fácilmente a su rendimiento. Ryota había dicho que no era que no quisiera hablar de ello, sino que su situación familiar era inusual y difícil de explicar con claridad en pocas palabras. Amy le preguntó a Ryota si confiaba en ella. Él respondió afirmativamente de inmediato. Por lo que él sabía, el hombre que había ocupado el lugar de su padre tenía una familia. Sin duda, esa situación sería condenable. Pero él sentía que su madre no tenía la culpa. Podía percibir que el vínculo entre su madre y ese hombre era mutuo y sincero. Encontrar a alguien a quien amar era una de las cosas más hermosas de la vida. Aunque ese hombre tuviera otra familia, mientras hiciera feliz a su madre, eso era suficiente. Amy replicó que se trataba claramente de una relación ilícita. Ryota argumentó que un hombre tan familiar como Takeo los había cuidado meticulosamente durante más de una década, incluso sin los lazos del matrimonio. Que un hombre tan recto traicionara a su familia sugería problemas más profundos dentro del propio hogar. Amy se sorprendió por la visión del mundo de Ryota, considerándola una especulación totalmente egocéntrica y temeraria. ¿Por qué no tenía en cuenta que su propia mala conducta podría hundir a otra familia en la ruina? Amy percibía claramente la perspectiva errónea de Ryota, pero no podía condenarlo por completo. Ryota estaba perplejo por la intensa reacción de Amy. Resultó que Amy había vivido una situación familiar similar. Nunca había visto a su padre desde que nació y a menudo veía a su madre escondiéndose para llorar en secreto. Incluso cuando su madre murió en un accidente de coche, su padre nunca apareció. Ese mismo día se enteró por unos familiares de que era fruto de una aventura amorosa. Su madre se había enamorado de alguien de quien no debía, lo que la había llevado a esa situación. Nacida con ese pecado, en un momento dado creyó que no merecía vivir. Creció con ese sentimiento de culpa, pero nunca pensó que el adulterio fuera inevitable, por miedo a morir sola como su madre. Siempre había anhelado un matrimonio feliz. Una llamada repentina interrumpió su conversación. Ryota, ¿en qué? Le preguntó a Amy quién era ese Takeo del que hablaba. Amy respondió,
Es mi marido. Es el hombre que ocupó el lugar de tu padre. Ryota se sintió inmediatamente desconcertado. Le pidió a Amy que dejara de bromear. Amy replicó, ¿de verdad crees que existen tales coincidencias en este mundo? Destruiste mi familia. Os odio a los dos. Os odio con toda mi alma. Con eso, Amy se dio la vuelta y se marchó furiosa sin mirar atrás. Junko, incapaz de localizar a su hijo, estaba profundamente preocupada. Sentía que Amy tenía algo que ver. Si su hijo sufría algún daño, se aseguraría de que Amy lo pagara caro. Una vez que se calmó un poco, Amy se dio cuenta de que su arrebato anterior había sido impulsivo. No había previsto que Ryota viviera en una familia desprovista de culpa. Esto solo avivó aún más la furia de Amy. Junko siguió a Amy hasta un parque cerca de su casa y vio a Takeo solo con el niño. Esto confirmó su sospecha de que Amy era la amante de Ryota. Yoichi le contó que Amy había salido con una amiga. Ni siquiera Takeo sabía con qué amiga. Nunca se entrometía en la vida privada de Amy. Con el corazón encogido, Junko esperó hasta bien entrada la noche a que Ryota regresara. Justo cuando estaba a punto de interrogarlo, Ryota se dirigió directamente a su dormitorio. Al abrir su ordenador portátil, descubrió que Amy lo había bloqueado. Una ola de desolación lo invadió. Al día siguiente, en la escuela, sus compañeros de clase le informaron de que Amy había dimitido. Reiko consideró que las acciones de Amy habían sido demasiado impulsivas. Todo ese tiempo dedicado a planear su venganza había sido en vano. Sin duda, Ryota informaría de la situación a su madre. Takeo también se enteraría pronto. Amy tranquilizó a su mejor amiga diciéndole que no había nada de qué preocuparse. Takeo ya le había enviado un mensaje diciendo que necesitaba hablar de algo importante esa noche. Reiko creía, basándose en su experiencia profesional, que una vez que las fechorías de un canalla quedaban al descubierto, solo se sentían incómodos durante un breve periodo de tiempo. Pronto recuperarían el buen humor. Se acabó el esconderse. Se acabaron las mentiras. En realidad, sería liberador. Esa noche, lo más probable era que Takeo se disculpara nada más llegar a casa. Bajo ninguna circunstancia debía mostrar debilidad ahora. Su único objetivo era reducir la cantidad de la indemnización. Al enterarse de la dimisión de Amy, su suegra expresó su preocupación de inmediato. Dijiste que estabas feliz en el trabajo. ¿Por qué dimitir tan de repente? La suegra instó a Amy a que se relajara, asegurándole que, surgiera lo que surgiera, su familia la apoyaría incondicionalmente. Amy deseaba desesperadamente decirle a su suegra en ese momento que su preciado hijo tenía otra familia en otro lugar. Seguramente ella vería lo que estaba bien y lo que estaba mal y la apoyaría, haciendo que Takeo se disculpara y admitiera su culpa. Después de esta breve fantasía, Amy volvió rápidamente a la realidad. Probablemente, esta relación era irreparable, tal y como había predicho su mejor amiga. Takeo se disculpó con Amy en cuanto llegó a casa. Dijo que Yoichi le había contado que su madre había estado llorando mucho últimamente y que todo era culpa de su padre, aunque no podía precisar que había molestado a Amy. Como marido, sentía que debía disculparse primero. Compaginar el trabajo y el cuidado de los niños debía de ser increíblemente estresante. Esperaba que Amy le dijera si se sentía abrumada. Como familia, compartirían la carga juntos. En realidad, Ryota no le había mencionado a Junko el asunto del colegio al volver. Amy compartió inmediatamente esta novedad con su mejor amiga. Se preguntó si la falta de tiempo de Ryota para contárselo a su madre se debía a la proximidad de los exámenes. Reiko descartó esta posibilidad por improbable. Al fin y al cabo, Ryota vivía con su madre, con tantas oportunidades para verse y tantas formas de enviarle mensajes o llamarla si realmente quería hablar. Estaba claro que Ryota evitaba deliberadamente abordar el tema. Si ese era el caso, Reiko consideró que Ryota tenía potencial para convertirse en uno de los suyos. El análisis actual sugería que Ryota estaba probablemente locamente enamorado, completamente indefenso, aunque era algo poco ético. Ella intuía que Ryota seguía teniendo valor. Ryota había vigilado en silencio fuera de la oficina durante semanas sin ver ningún indicio de que Amy volviera al trabajo. Finalmente, se armó de valor para buscarla directamente. Junko recibió una llamada de la escuela informándole de la ausencia inexplicable y la salida temprana de Ryota. Tras su sorpresa inicial, Amy ideó rápidamente una contramedida. Supuso que Takeo probablemente seguía sin saber que ella conocía a Ryota. Takeo explicó que Ryota era simplemente el hijo de un conocido del club universitario, al que solo había visto unas pocas veces. Para aliviar la tensión, Takeo presentó torpemente a su esposa e hijos a Ryota. Envió a Amy a casa primero y luego apartó a Ryota con la excusa de ponerse al día. De vuelta a casa, Yoichi le comentó a Amy que el señor mayor y una señora mayor se parecían mucho. Este comentario inquietó a Amy. Junko quizá ya había intuido algo. ¿También buscaría venganza contra su hijo? Al fin y al cabo, el hijo es el talón de Aquiles de toda madre. Takeo empujó a Ryota contra la pared y lo reprendió severamente. Les había dado instrucciones explícitas de no acercarse a su residencia sin permiso. Sin embargo, en los últimos 2 días, tanto él como Junko habían aparecido en repetidas ocasiones. Ryota se disculpó con Takeo y prometió tener más cuidado la próxima vez. Sin embargo, no pudo resistirse a añadir: tu esposa es muy hermosa. Takeo no supo cómo responder y se sintió incómodo. De vuelta a casa,
Amy preguntó con curiosidad qué habían hablado Takeo y Ryota. Takeo respondió vagamente que solo habían puesto al día. Amy consideró inapropiado insistir más. En ese momento, Yoichi quiso leche. Amy descubrió que la nevera estaba vacía. Se dispuso a salir a comprar, pero descubrió inesperadamente que Ryota aún no se había marchado. Ryota se disculpó con Amy por no haber tenido en cuenta sus sentimientos aquel día en la playa. Después de volver a casa, no dejaba de pensar en cómo, a pesar de ser él quien se había desviado, había evitado hablar del asunto porque el resultado le beneficiaba. En comparación con la disculpa de Ryota, a Amy le preocupaba más lo que acababa de hablar con Takeo. Le pregunté si realmente tenía intención de casarse con mamá. Esta pregunta llevaba mucho tiempo rondando la mente de Amy. La respuesta de Takeo siguió siendo evasiva. Sin embargo, le aseguró a Ryota que, entre Amy y su madre, su amor por Junko era más fuerte. Y le pidió más tiempo. Ryota sabía que las palabras de Takeo herirían profundamente a Amy, pero no se atrevió a mentir. La tristeza de Amy duró solo un momento. De repente, se volvió hacia Ryota. Se inclinó hacia él y le preguntó, ¿harías cualquier cosa por mí? Cuando Amy regresó a casa tarde esa noche, escuchó a Takeo hablando por teléfono, con un tono visiblemente agitado, aunque la conversación era fragmentada. Los fragmentos fueron suficientes para sorprenderla. Amy no pudo evitar preguntarle a Takeo con quién acababa de hablar. Takeo pareció sorprendido, aunque, a juzgar por la reacción de Amy, ella no había notado nada extraño. Él le explicó que era algo relacionado con el trabajo. Su subordinado había estado cometiendo errores frecuentes, poniendo en peligro los objetivos de rendimiento de fin de mes. Aunque había logrado pasar por alto el tema, Takeo seguía sintiéndose incómodo. Le preguntó a Amy si estaba libre el viernes, su aniversario de boda. Llevaban años sin celebrarlo con una cena juntos. Para demostrar su sinceridad, Takeo pensaba elegir un restaurante de lujo. De paso, esto también reforzaría su imagen de buen marido entre sus compañeros de trabajo, añadiendo otra capa a su reputación. Al regresar a casa, su madre le recordó a Takeo que hacía mucho tiempo que no celebraba su aniversario con Amy. Le instó a elegir un regalo con verdadero cariño. Sin nada mejor que hacer, había elegido una joya de diamantes y llamó a Takeo para que la admirara. Trata bien a la señorita Amy, le aconsejó. Así, todos seremos felices. Finalmente, Takeo eligió un restaurante con 3 estrellas Michelin. Profundamente conmovida, Amy reflexionó que, sin saberlo, se conocían desde hacía 17 años. Últimamente, una pregunta la había estado preocupando y buscó la respuesta de Takeo. A lo largo de esos 17 años, ¿Takeo la había amado de verdad? En ese momento, sonó el teléfono de Amy. El hospital le informó de que su abuelo había sufrido un colapso. Takeo se ofreció a acompañarla, pero Amy lo rechazó. Quería que se quedara y reflexionara adecuadamente sobre la pregunta que acababa de plantearle. El médico informó a Amy de que el cáncer de su abuelo había hecho metástasis y que el pronóstico era sombrío. Amy se sintió profundamente arrepentida al darse cuenta de que había dedicado la mayor parte de su energía a su propia familia a lo largo de los años, descuidando la salud de su abuelo. Su abuelo le dijo que no se culpara. El nacimiento, el envejecimiento, la enfermedad y la muerte formaban parte del curso natural de la vida. Sabía que no le quedaba mucho tiempo. Antes de fallecer, tenía algo muy importante que decirle a Amy. Le preguntó si sabía el origen de la pulsera. Amy solo sabía que era un recuerdo de su madre. El abuelo le reveló que la pulsera era una muestra de afecto que el presidente de Tsukishiro Yuelei le había regalado a la madre de Amy. Este hombre, llamado Sota, era el padre de Amy. La madre de Amy había trabajado anteriormente como dependienta en Tsukishiro Yuelei. Inesperadamente, llamó la atención de Sota, el presidente del grupo Tsukishiro. Poco después, se quedó embarazada de Amy. Como Sota ya tenía familia, quería interrumpir el embarazo, pero la madre de Amy estaba decidida a dar a luz sin importar lo que pasara. Sota decidió ofrecerle una suma considerable para romper todos los lazos. Se dice que el día de su fatal accidente de coche, la madre de Amy se dirigía a enfrentarse a Sota. Los detalles de ese incidente siguen sin conocerse hasta el día de hoy. El grupo Tsukishiro resolvió el asunto por completo mediante medios económicos. Al fin y al cabo, si los medios de comunicación hubieran indagado más, la infidelidad matrimonial de Sota habría salido a la luz inevitablemente. Al enterarse de las acciones de Tsukishiro, el abuelo de Amy se enfureció. Ordenó a Sota que no volviera a aparecer ante la niña, y prohibió a Amy llamar padre a semejante sinvergüenza. En cuanto al dinero que Sota había prometido a la madre de Amy, su abuelo lo guardó en custodia para ella. Además, Sota le dejó a Amy algunas acciones de la empresa. Sin embargo, incluso ahora, a pesar de poseer una inmensa riqueza, Amy sigue profundamente abatida. Ninguna cantidad de dinero podría hacerla feliz. Amy volvió de repente a la realidad. ¿Podría el dinero que Takeo mencionó por teléfono aquel día estar relacionado con sus orígenes? Recordó que Takeo seguía con frecuencia las noticias sobre la joyería Tsukishiro y solía comprar regalos allí. Pero si ella misma desconocía este secreto, Takeo seguramente tampoco podía saberlo. Al regresar a casa, su suegra le preguntó con gran preocupación por el estado de su abuelo. Al notar el desánimo de Amy,
Se agachó amablemente para consolarla. Amy no pudo evitar pensar que, aunque la vida era miserable, tenía la suerte de tener una suegra tan amable y considerada. En ese momento, el móvil que su suegra había dejado sobre la mesa sonó de repente. Amy se giró instintivamente para mirar y, sin darse cuenta, vio varios mensajes de texto de Takeo. Después de que su suegra se marchara, para confirmar sus sospechas, Amy entró en la cuenta de redes sociales de su suegra a través del ordenador y descubrió que tenían un chat privado en grupo. En él, hablaban de cuándo podría fallecer el abuelo de Amy. A Amy le costaba creerlo. Todo lo que había sucedido hasta ese momento había sido una fachada. Junko incluso se dirigía directamente a la madre de Takeo como suegra en el grupo. Las fotos íntimas de los tres demostraban aún más que la suegra había estado del lado de Junko desde el principio. Haruko regresó con pasteles y siguió fingiendo preocupación por Amy. Amy, sin embargo, siguió el juego a la farsa de su suegra, para descubrir cómo habían averiguado sus verdaderos orígenes. Amy interrogó sutilmente a su abuela sobre historias de su juventud, con la esperanza de descubrir pistas, quizás demasiado segura de que su plan estaba a punto de tener éxito. Haruko, completamente desprevenida, compartió su pasado con Amy. En su juventud, conoció al padre de Takeo en un concurso de belleza. Se casaron y tuvieron hijos poco después, pero debido a la adicción al juego del padre de Takeo y a las crecientes deudas, finalmente se divorciaron. Al principio, creyó que criar a Takeo sola sería sencillo. Sin embargo, pronto descubrió que, por mucho que trabajara, la vida seguía siendo increíblemente difícil. Le dolía el corazón cada vez que veía a Takeo incapaz de jugar alegremente como los demás niños. Hasta que un día, Haruko vio un anuncio de una gran empresa que buscaba personal doméstico. Presentó su solicitud por capricho y, sorprendentemente, consiguió el puesto. Gracias a este trabajo, sus circunstancias mejoraron gradualmente. Además, entabló amistad con una empleada de esa misma empresa. Amy intuyó que la amiga a la que se refería su suegra podría ser su propia madre. Haruko afirmó que había advertido amablemente a esa amiga que las relaciones ilícitas nunca acababan bien, pero la chica no le hizo caso y, al final, no solo fue abandonada, sino que también perdió su trabajo. La verdad era que, tras enterarse de la relación entre Sota y la madre de Amy, Haruko había reunido pruebas en secreto mediante vigilancia. Luego vendió el material a una revista semanal, lo que obligó a la madre de Amy a romper relaciones con Sota. Después de que se descubriera la aventura, Haruko también fue expulsada de la casa de Sota. Esto solo reforzó la convicción de Amy de que la amiga a la que se refería su suegra era, en realidad, su propia madre. Más tarde, Haruko se enteró inesperadamente de que Sota tenía la intención de utilizar dinero para ocultar la existencia de su hija ilegítima, lo que solo intensificó sus celos. Por suerte, el instituto al que asistía esta hija ilegítima era el mismo que el de Takeo. Convencida de que se trataba de una intervención del destino, instó a Takeo a que cortejara a Amy. Aunque Takeo afirmó explícitamente que ya estaba enamorado de otra chica, Haruko lo descartó por irrelevante, segura de que Takeo podría manejar la situación. Al principio, Takeo se quedó algo sorprendido, pero su madre intervino: si se casa con esa chica, tendremos más dinero del que podríamos gastar jamás. Takeo aceptó rápidamente la lógica de su madre. La pobreza era una perspectiva demasiado aterradora para ellos, así que abandonó su intento de conquistar a Junko y se acercó deliberadamente a Amy. Hasta que un día, se encontró de nuevo con Junko en la calle. En ese mismo momento, Takeo recordó las palabras de su madre. Reiko se enfureció al enterarse del plan de Takeo. Legalmente, el dinero que Amy había heredado de su abuelo no podía dividirse con el marido, incluso si se divorciaban. Takeo y su madre debían de tener otros planes para transferir los activos. Instó a Amy a romper inmediatamente los lazos con el grupo de Takeo. Reiko ya había redactado la demanda de divorcio para Amy. Sin embargo, Amy ahora parecía indecisa. Sentía que Ryota era inocente y esperaba evitar que se viera involucrado. Reiko advirtió a Amy que no mostrara piedad. Después de todo, ese estudiante de secundaria era el hijo de la amante de su marido. Ese hecho nunca podría cambiarse. Takeo volvía a prometer a Junko que se divorciaría de Amy una vez que ella le transfiriera todas las acciones. Junko hacía tiempo que se había vuelto insensible a las supuestas promesas de Takeo. Takeo le aseguró a Junko que Amy solo parecía astuta. En realidad, era una tonta. Recibir de repente una suma tan grande seguramente la abrumaría. Entonces, todo lo que tendría que hacer era decirle que era para la gestión financiera, y Amy le transferiría todo el dinero directamente. Takeo instó a Junko a que tuviera paciencia, ya que los trámites del divorcio eran largos. También tendrían que cambiar el nombre registrado de Yoichi por Kazuo. Al mencionar a Kazuo, Junko se puso en alerta. Corrió al dormitorio de Ryota y rebuscó entre sus papeles. Descubrió que el tutor privado de Ryota también se llamaba Kazuo. No podía ser una coincidencia. Todas las pistas apuntaban a lo que Junko sospechaba. A la mañana siguiente, Ryota preparó 2 grandes maletas. Junko le preguntó a dónde pensaba ir.
pero Ryota no le prestó atención. Ella le instó a que mantuviera la cabeza fría y no se dejara cegar por la lujuria. Takeo y su madre eran sus verdaderos aliados. No debía dejarse utilizar por una mujer. El único objetivo de Amy era la venganza. Ryota declaró que lo sabía todo y que, aunque la estuvieran utilizando, lo aceptaba de buen grado. Las palabras de Ryota destrozaron por completo a Junko. No podía comprender por qué su hijo, sabiendo perfectamente que Amy lo estaba manipulando, seguía decantándose por ella. Ryota se enfrentó a su madre. Sabías que Takeo estaba casado y, aún así, mantuviste una relación ilícita con él. ¿No es eso incorrecto en sí mismo? ¿No sientes ninguna culpa? Solo porque tú fuiste la beneficiaria. ¿No puedes empatizar con lo agonizante y desesperante que es para la parte traicionada? ¿Cómo puedes, como perpetradora, tener el descaro de actuar con tanta arrogancia? Junko se defendió diciendo que solo quería encontrarle un padre a Ryota, por mucho que Junko suplicara histéricamente. Ryota salió furioso. Amy estaba haciendo las maletas cuando de repente sonó el timbre. Sin ningún otro sitio a donde ir, Ryota pensó inevitablemente en Amy, preocupada por que se resfriara con la lluvia. Amy encontró una muda de ropa de Takeo y le instó a que se diera una ducha. En cuanto abrió la puerta, Amy se giró instintivamente avergonzada. Ryota aprovechó el momento y la abrazó por detrás. En ese momento, Amy recordó las palabras de su mejor amiga. Al fin y al cabo, él era el hijo del hombre que la había engañado. No debía flaquear ahora. Mientras secaba el pelo mojado de Ryota, Amy le preguntó qué había pasado, cómo le había prometido a Amy que sería su compañero, y que haría cualquier cosa por ella. Tenía la intención de distanciarse de su madre. Era la mejor manera que se le ocurría para apoyar a Amy. Todo lo que Amy había sufrido era culpa de su madre. Ryota se disculpó sinceramente. Amy le dijo a Ryota que parara. Ryota quería saber qué podía hacer para que Amy los perdonara por completo. Amy no respondió. Cuando dejó de llover, Amy acompañó a Ryota a la salida. Poco después, el estado de su abuelo volvió a empeorar. En su lecho de muerte, reunió sus últimas fuerzas para susurrar, lo siento, a Amy, para Takeo y su madre. El día que habían estado esperando por fin había llegado. Justo cuando se regodeaban en silencio, una figura familiar entró en la sala funeraria del abuelo. No era otro que el padre de Amy. La repentina aparición de un padre ausente de la vida de Amy durante más de 30 años no presagiaba nada bueno. Y al momento siguiente, las acciones de Amy le provocaron una oleada de inquietud. Inesperadamente, Amy decidió tomar la iniciativa. Le dijo a Sota que había descubierto la verdad sobre sus orígenes gracias a su abuelo, pero sentía una profunda curiosidad por saber qué había sucedido el día en que su madre tuvo el accidente de coche. En ese momento, Sota no tenía intención de ocultar nada. Habiendo acudido al funeral del abuelo de Amy, estaba preparado para enfrentarse al pasado de frente. Tenía la intención de revelarle toda la verdad a Amy. Hace 32 años, se había enamorado de la madre de Amy a primera vista. En ese momento, acababa de hacerse cargo del grupo Tsukishiro. Sus padres le habían concertado un matrimonio familiar, que él encontraba profundamente insatisfactorio. El peso de las expectativas de sus mayores le parecía una montaña que lo aplastaba y le dejaba sin aliento. La compañía de la madre de Amy le ofrecía un raro respiro de esa carga, hasta el día en que ella concibió a Amy. Él creyó que por fin tenía una baza para negociar con su padre, y exigirle que su madre se casara con alguien de la familia. Sin embargo, culpaba a su propia ingenuidad juvenil, ya que para los plutócratas de la alta sociedad, el amor no era más que un condimento de la vida, mientras que el matrimonio debía estar ligado a los intereses, dejando de lado que los orígenes humildes de la madre de Amy estaban muy por debajo de los estándares de sus padres. Ahora, con la prensa sacando a la luz su aventura, su padre le exigió que rompiera inmediatamente con ella por el honor de la familia, amenazándole con graves consecuencias si no lo hacía. Sin otra opción, Sota cedió, hasta el día del accidente. Cuando la madre de Amy lo arriesgó todo para volver a encontrarlo, le rogó que viera a su hija en secreto. Solo una vez, como su padre, como madre, sentía la profunda soledad de Amy. El deseo que pidió en su 5º cumpleaños fue ver a su padre. En ese momento, Sota comprendió verdaderamente los sentimientos de la madre y la hija. Sin embargo, sabía muy bien que encontrarse con Amy de forma precipitada podría traer más desgracias a esta pareja inocente. Y ese mismo día, la madre de Amy sufrió un accidente de tráfico. Este incidente todavía pesa mucho en su conciencia, aunque sabía que no tenía derecho a pedir el perdón de Amy. Sota prometió que, en adelante, si Amy necesitaba algo, haría todo lo que estuviera en su mano para ayudarla. Amy insistió en que no había necesidad de esperar. Tenía una petición en ese mismo momento. Le expuso su situación actual a su padre. En casa, Haruko, esa reina del drama, fingió ignorancia total. Fingiendo sorpresa por el hecho de que Amy fuera la hija ilegítima de un magnate, indagó sutilmente, sugiriendo que Amy y su padre debían tener mucho que discutir después de tantos años separados. Amy replicó que un padre que no había aparecido en más de 30 años, naturalmente, no sentía ningún afecto. Reunirse con él significaba discutir sobre dinero. Haruko se regodeó interiormente,
todo se desarrollaba exactamente como había previsto. Después de 17 agonizantes años, por fin podía ascender a la cima de la vida. Sin embargo, este triunfo momentáneo debía permanecer oculto, aún no revelado. Siguió fingiendo preocupación, instando a Amy a cuidarse y seguir adelante. El tema del dinero se podría discutir juntos más tarde. La prioridad inmediata era despedir al abuelo en su último viaje. Haruko no tenía corazón para Amy ni para su abuelo en ese momento. Su mente ya estaba tramando dónde viajar a continuación. Sin embargo, los sueños son tan hermosos como la realidad es cruel. De repente, despedida por su empleador, Haruko se quedó algo atónita, pero se recuperó rápidamente. Después de todo, una enorme suma de dinero estaba a punto de caer en su regazo. Quizás era el destino preparándola para una nueva vida, haciendo innecesario que trabajara tan duro, haciendo malabarismos con múltiples trabajos a diario. Sin embargo, cuando otros empleadores comenzaron a despedirla en rápida sucesión, finalmente intuyó que algo no iba bien. Haruko, que ya se sentía culpable, sospechó naturalmente de Sota. Al regresar a casa, interrogó a Amy sobre lo que le había dicho realmente a su padre ese día. Haruko sospechaba que solo el grupo Tsukishiro podía estar detrás de sus repetidas pérdidas de empleo. Al ver el estado de angustia de su suegra, Amy no tuvo intención de ocultar la verdad. Tienes toda la razón. Yo lo hice. Al oír la confesión de Amy, Haruko casi se desmaya de rabia. ¿Por qué lo hiciste?, le preguntó Haruko. Amy instó a su suegra a que se calmara y le ofreció buscarle trabajo como criada en la residencia Tsukishiro. Ese día, Sota descubrió que la suegra de Amy era quien había vendido su aventura a la revista semanal. Naturalmente, no tenía intención de dejarla salirse con la suya. Al oír esto, Haruko se quedó sin fuerzas en las piernas y se desplomó en el suelo. Amy se adelantó para recordarle que era mejor reconsiderar el viaje de compras al extranjero que tenían planeado. Harías bien en abandonar todas tus ilusiones. Al oír las palabras de Amy, las defensas de la suegra se derrumbaron al instante. Exigió saber por qué Amy la había engañado. Amy no pudo evitar maravillarse de cómo esa mujer podía acusar a los demás con tanta indignación. El alboroto exterior despertó a Yoichi. Haruko se volvió y lanzó insultos a su nieto. Se dio cuenta demasiado tarde de que había perdido la compostura. Ahora que Yoichi la despreciaba, la última preocupación que le quedaba a Amy se había resuelto. Aprovechó la oportunidad para romper todos los lazos con la familia Haruko. Mientras tanto, varios clientes que Takeo había conseguido con tanto esfuerzo comenzaron a cancelar sus contratos. Antes de que pudiera comprender lo que estaba sucediendo, un colega le informó de que un joven apuesto lo buscaba. El visitante no era otro que Ryota. Ante la repentina aparición de Ryota, Takeo se mostró nervioso y desconcertado. Antes de que pudiera idear una respuesta, Ryota declaró sin rodeos ante todos los presentes: «Quiero que te separes de mi madre». Con la revelación de la aventura extramatrimonial, la imagen de marido ejemplar que Takeo había cultivado durante una década se desmoronó por completo. Perdiendo la compostura, Takeo descargó su furia sobre Ryota. «¿Por qué no podías hablar de esto en privado?», le espetó. «¿Por qué tienes que acosarme en el trabajo? ¿Has pensado en las repercusiones?». Por supuesto, Ryota había sopesado las consecuencias, pero solo con este enfoque conseguiría que Takeo se tomara el asunto en serio. Takeo reprendió a Ryota tachándolo de desleal y desagradecido. «¿Cómo he podido criar a una criatura tan desagradecida?». El comportamiento de Takeo convenció a Ryota de que, esta vez, no se había equivocado. El hombre que tenía delante era totalmente indigno de la confianza que él y su madre le habían depositado. Durante toda su vida, al ver la verdadera cara de Takeo, Ryota se sintió profundamente herido e impotente. Su única confidente ahora era Amy. La propia Amy había confiado en Takeo durante 17 años, solo para obtener este resultado. Esa noche, cuando Takeo regresó a casa, Amy había preparado la cena como de costumbre. Sin embargo, la comida de hoy era peculiar, nada más que berenjenas. Aunque no conozco ningún simbolismo japonés asociado a las berenjenas, la expresión de Takeo dejaba claro que no podía ser nada bueno. Elogió torpemente la cocina de Amy, alabando su excelente calidad. Amy le preguntó entonces con naturalidad si se sentía superior a Junko. Takeo se quedó atónito. Su tono sugería que ella ya sabía de la existencia de Junko. Instintivamente, intentó poner excusas, pero Amy le instó a que no malgastara su aliento. ¿Acaso su madre no le había dicho nada? Takeo sacó apresuradamente su móvil y reveló más de una docena de llamadas perdidas de su madre. Instó a Amy a que se calmara y le diera la oportunidad de explicarse, pero Amy dejó caer una pila de fotos comprometedoras sobre la mesa frente a él. Incluso ante estas pruebas, Takeo se negó a confesarlo todo. De repente, recordando a Yoichi, intentó suplicar clemencia a través de su hijo. Ser testigo de la naturaleza hipócrita de su marido dejó a Amy divertida y exasperada a la vez. Aconsejó a Takeo que canalizara su energía en cuidar del hijo que Junko estaba esperando. Solo entonces Takeo se dio cuenta de que Amy no había mentido, realmente lo sabía todo. Le suplicó que considerara sus 17 años de relación y le concediera el perdón. Amy sacó el acuerdo de divorcio que llevaba tiempo preparando. Tanto su marido como su suegra habían afrontado las consecuencias. El siguiente paso de Amy fue enfrentarse a Junko. Sin embargo,
Junko se hizo la víctima y acusó a Amy de depravación moral por seducir a su hijo bajo la apariencia de profesora. En un arranque de ira, Junko exigió a Amy que le entregara a su hijo inmediatamente. Ryota llevaba una semana desaparecido. Ahora tenía todas las razones para sospechar que Amy había secuestrado al estudiante de secundaria. Se trataba de un comportamiento delictivo. ¿Acaso una aventura amorosa merecía el perdón simplemente porque no conllevaba ninguna sanción legal? Ahora Amy simplemente estaba dejando que Junko saboreara la agonía de perder a un miembro de su familia. Sabiendo que estaba equivocada, Junko se arrodilló inmediatamente ante Amy, suplicándole que le devolviera a su hijo. En ese momento, Ryota apareció ante ella. Al ver que Ryota estaba ileso, la expresión de Junko se endureció de nuevo, dispuesta a acusar a Amy. Ryota, sin embargo, afirmó claramente que no tenía nada que ver con Amy. Él se había escapado y no la había visto desde entonces. Junko no podía entender por qué Ryota favorecía constantemente a Amy. Debe de haberlo seducido o amenazado, comenzó a decir. Pero Ryota la interrumpió. Porque me enamoré de ella sin permiso, afirmó. Junko se sintió exasperada y divertida a la vez. No podía comprender que Encanto poseía a Amy para hechizar a su hijo de forma tan completa. Amy comentó que Junko la había ayudado a peinarse. Sin embargo, Junko nunca le había contado esto a Takeo. A decir verdad, Junko albergaba profundas inseguridades. Temía que Takeo se inquietara y la dejara si se enteraba. Junko sabía muy bien que ser la otra mujer era vergonzoso. Impulsada por la sensibilidad y la inseguridad, decidió ocultar la verdad. Las palabras de Amy le llegaron al alma, destrozando las defensas de Junko. Insistió repetidamente en que Takeo solo la amaba a ella, que el matrimonio era inevitable. Habían acordado criar al niño juntos. Al ver que su madre seguía engañándose a sí misma, Ryota la instó a afrontar la realidad, prometiéndole que volvería con la familia. Pero había una condición: debía romper toda relación con Takeo. Ese hombre solo traía desgracias a los demás. Amy pronto se divorciaría de Takeo. Junko buscó a Takeo por su cuenta. Naturalmente, Takeo ansiaba algo de equilibrio en Junko. Afirmaba que, una vez divorciado de Amy, podría casarse con Junko. Pero Junko sabía que su relación no era amor en absoluto. No eran más que herramientas para que la madre de Takeo satisfaciera sus propios deseos egoístas. Junko se sentía completamente tonta por haber sido engañada por Takeo durante más de una década. En realidad, el afecto más profundo de Takeo seguía siendo para Amy. Por lo tanto, nunca tuvo en cuenta de verdad sus circunstancias ni sus sentimientos. Además, Takeo siempre encontraba excusas para evadir el tema. Takeo se dio cuenta al instante de que Ryota debía de haberle dicho algo a Junko. Se apresuró a protestar diciendo que no era como Ryota imaginaba. El pensamiento de un estudiante de secundaria no era lo suficientemente maduro. Debía de haber malinterpretado algo. Junko escuchó esto y se sintió a la vez divertida y exasperada. Como madre, ciertamente no consideraba a Ryota un estudiante de secundaria inmaduro. Por el contrario, se sentía profundamente avergonzada. Estos adultos engreídos, habían mostrado menos conciencia sobre este asunto que un estudiante de secundaria. Dicho esto, Junko se levantó para marcharse. Takeo recordó de repente que aún tenía una baza, el niño que crecía dentro de Junko. Junko le dijo a Takeo que no se preocupara por eso ahora. Ya no estaba sola. Después, Takeo, aturdido, ahogó sus penas en alcohol en la calle. Nunca imaginó que las cosas llegarían a este punto. Por casualidad, se encontró con Akemi, una compañera de trabajo más joven que él que llevaba mucho tiempo admirándolo. Akemi consoló a Takeo, insistiendo en que una aventura amorosa no era gran cosa. ¿Por qué reprimirse cuando te has enamorado de alguien? Eso es simplemente antinatural. Takeo se quedó realmente sorprendido por las palabras de Akemi. Para expresar su gratitud, le propuso ir a cenar juntos. Akemi le pidió a Takeo que no malinterpretara su postura. Simplemente creía, desde un punto de vista humano, que las personas anhelan naturalmente la novedad y se cansan de lo viejo, especialmente aquellos hombres que suelen menospreciar a las mujeres. En ese momento, había una frase en particular que deseaba lanzarles a esos hombres: id al infierno. El escándalo resultó tan perjudicial que Takeo fue degradado y le redujeron el sueldo. Su colega Eiji lo encontraba incomprensible y se negaba a creer que Takeo hubiera engañado por dinero. ¿Cuántos periodos de 17 años tiene uno en la vida? Si no hubiera amado de verdad a su esposa, ¿cómo habría podido soportar esos 17 años? La sola idea era aterradora. Si Takeo no hubiera apreciado sinceramente a Amy durante todos esos años, ¿cómo habría podido perseverar hasta ahora? Afirmar que su madre codiciaba la herencia de Amy no era más que un escudo para su propia infidelidad. Darse cuenta de esto ahora era claramente demasiado tarde. Al día siguiente, Amy regresó a casa y la encontró en un estado de caos total. Takeo parecía demacrado, como si hubiera envejecido 10 años. Al ver los papeles del divorcio sin firmar sobre la mesa, le preguntó cuándo los firmaría. Takeo se arrodilló una vez más, disculpándose y suplicando la reconciliación. Había estado ciego ante su propia suerte y solo ahora se daba cuenta de que Amy era la persona a la que realmente amaba. Admitió que al principio había seguido el consejo de su madre y se había acercado a Amy para pedirle dinero, pero al vivir juntos y criar a Yoichi, sin darse cuenta, se había enamorado de ella. Al oír esto,
Amy se sintió divertida y amargada a la vez, con sus emociones enredadas. Takeo confesó que esta vez comprendía realmente su error. A partir de ahora, sería sincero y esperaba que Amy le concediera una oportunidad más para redimirse. En este mundo, solo Amy y Yoichi le importaban. Amy se acercó y le dijo a Takeo que todo lo que había hecho hasta ese momento no era para pedir perdón, era para vengarse de ellos. Aunque eso significara explotar al inocente Ryota, quería que Takeo y Junko experimentaran plenamente la agonía de ser traicionados por aquellos en quienes más confiaban. ¿Y ahora tenía la osadía de hablar de perdón? No destrozarlos miembro a miembro ya era un acto de misericordia. Takeo simplemente no podía comprender lo crucial que era para una mujer mantener su integridad durante la juventud. Al oír esto, Takeo afirmó que lo entendía. Juró compensarla a ella y a Yoichi con creces a partir de ahora. Sin embargo, el afecto tardío vale menos que la hierba. Las disculpas por sí solas no son suficientes para reparar el daño causado. Solo a través del castigo adecuado se aprende. Solo a través de la agonía de la separación el divorcio podía tener algún sentido. Al día siguiente de que se formalizara el divorcio, Amy se preparó para abandonar esta ciudad de dolor con Yoichi. Justo antes de subir al coche, Ryota la llamó para que volviera, suplicándole que no se fuera. Con estar a mi lado es suficiente. No pido nada más. Amy y Ryota se disculparon, ya que su obsesiva búsqueda de venganza había arrastrado a un hombre inocente a la refriega. Ahora que habían logrado su venganza, ella se negaba a perpetuar este ciclo de represalias injustificadas. Tras el divorcio, Takeo fue reasignado a la portería de una empresa y vivía en condiciones muy precarias. No podía evitar recordar cómo su esposa le preparaba el almuerzo todos los días. Este destino era culpa suya. Mientras tanto, Amy abrió una cafetería de temática familiar en el campo, que alcanzó una modesta fama local. Reiko sugirió que, dado el éxito profesional de Amy, tal vez era el momento de plantearse una nueva relación. Ante esto, Amy se sonrojó avergonzada. A través de un cliente habitual, había conocido recientemente a un padre soltero llamado Asai. Aunque no era tan guapo como Takeo, parecía honesto y de fiar. Amy estaba pensando en darle una oportunidad a la relación con el señor Asai. Por casualidad, Asai resultó ser el padre de Yoichi, justo cuando Amy estaba llena de ilusión, lista para dar este nuevo paso. Una figura familiar volvió a entrar en su vida. Amy nunca imaginó que volvería a encontrarse con Ryota aquí después de 7 años. Ryota le explicó que estaba dando clases en la zona. Nerviosa, Amy huyó del lugar presa del pánico. Había elegido establecerse en este remoto pueblo precisamente para olvidar todo su pasado. ¿Cómo había descubierto Ryota su paradero? Esto dejó a Amy completamente perpleja. Aún más sorprendente fue la posterior aparición de Ryota en la misma cafetería donde trabajaba Amy. ¿Curiosa? Amy le preguntó por qué había venido a este pueblo. Ryota le explicó que lo había visitado durante unas sesiones de formación universitaria años atrás. Cautivado por el paisaje, había buscado activamente un puesto de profesor aquí después de graduarse. Aunque no estaba segura de su sinceridad, Amy le felicitó por cumplir su sueño. Ryota no respondió a sus buenos deseos, sino que de repente destacó que ahora tenía 25 años. Amy comprendió al instante lo que Ryota estaba insinuando. La inocencia juvenil había desaparecido de sus ojos. Le dijo a Amy que no se hiciera la tonta, que ella sabía exactamente lo que quería decir. Así que, ¿por qué no le daba una respuesta directa? Durante todos estos años, sus sentimientos por ella nunca habían cambiado. Justo cuando estaba a punto de pronunciar más palabras sentimentales, Asai y los demás padres llegaron a la tienda. Al ver a Asai y Amy charlando y riendo juntos con tanta naturalidad, el rostro de Ryota se ensombreció con disgusto. Las madres que estaban cerca no pudieron evitar elogiar el atractivo físico de Ryota. Sin duda heredado de los excelentes genes de su madre, su charla arrastró instantáneamente a Amy de vuelta a recuerdos desagradables. Aunque Ryota sabía que estos temas eran delicados, su ingenuidad juvenil le impedía saber cómo rechazar a los entusiastas padres. Asai, sin embargo, se percató rápidamente de la expresión preocupada de Amy. Las madres, sin desanimarse, le pidieron a Ryota una foto de su hermana y luego se abalanzaron sobre Amy, colmándola de cumplidos sobre lo adorable que era. Amy solo pudo esbozar una sonrisa forzada y asentir con la cabeza. Cuando todos terminaron de comer y se marcharon, Asai incluso tomó la iniciativa de invitar a Amy a salir a solas durante el fin de semana. Ryota inmediatamente le lanzó una mirada hostil a Asai y luego dirigió su mirada a Amy. Para su sorpresa, Amy aceptó la invitación de Asai. Ryota parecía completamente abatido, a punto de llorar. Con un toque de resentimiento, se marchó enfadado, pensando que Ryota se echaría atrás. Amy se sorprendió cuando él regresó esa noche. Ella esperaba que Ryota aceptara su relación como padre y profesora. Ryota declaró que no podía aceptar que Amy saliera con el señor Asai. Amy declaró que deseaba empezar una nueva vida allí. Ryota tenía la intención de intentarlo por última vez. Pero Yoichi regresó a casa de repente, lo que obligó a Ryota a retirarse por el momento. El domingo, Amy cerró la tienda para reunirse con Asai. Yoichi le ofreció su apoyo,
diciéndole que se quedaría en casa de un amigo esa noche y que no se preocupara por él. Asai comentó lo precoces que son los niños hoy en día, un sentimiento compartido por su propia hija. Al ver crecer a su hija día a día, Asai deseaba sinceramente encontrarle una madre. Después de todo, hay muchas cosas incómodas que a una chica en plena pubertad le resulta difícil hablar con su padre. Aunque había aceptado reunirse con Asai, Amy seguía sin tener intención de iniciar inmediatamente una relación con él. Le confesó todo su pasado a Asai, describiéndose a sí misma como una persona profundamente oscura y muy vengativa. Asai le dijo a Amy que no se culpara a sí misma. Las almas verdaderamente oscuras nunca sienten dolor. De regreso, Asai seguía sintiendo curiosidad por la relación exacta de Amy con el señor Ryota. Ese día, había percibido claramente que Ryota-sensei y Amy parecían viejos conocidos. Dado eso, Amy no vio sentido en ocultarlo. Le contó a Asai que Ryota había sido su alumno y que ahora se habían reencontrado por casualidad en ese remoto lugar rural. Mientras se despedía de Asai, Amy recibió un mensaje de texto. Ryota aún no se había rendido. Había reunido el valor una vez más para hablar con Amy. Al mismo tiempo, Asai también le estaba confesando sus sentimientos a Amy. Prometo que no dejaré que Amy vuelva a sufrir. De vuelta en la tienda, las madres sentían curiosidad por saber si Amy había aceptado salir con Asai. En un rincón, Ryota estaba aún más ansioso por conocer la respuesta. Después de despedir a los padres, Ryota finalmente se decidió a confesar sus sentimientos a Amy. Sin embargo, Amy no tenía intención de darle la oportunidad de hablar. En ese momento, una voz familiar les llamó desde atrás. Al ver a Junko, a quien no había visto en mucho tiempo, Amy entró en pánico y cerró rápidamente la puerta de la cafetería. No estaba preparada para un giro tan inesperado de los acontecimientos. Ryota estaba resentido por la visita repentina de su madre, sintiéndose como si hubiera estado bajo vigilancia constante. Junko no podía comprender que Encanto poseía a Amy, que había mantenido intacto el afecto de su hijo durante 7 años. Instó a Ryota a ver con claridad. Esta relación era intrínsecamente retorcida y no valía la pena aferrarse a ella. El hecho de que Amy fuera la exmujer de Takeo significaba que este vínculo nunca estaba destinado a ser. En el fondo, Ryota lo entendía, pero se negaba a aceptarlo. ¿Por qué debía pagar por los errores de sus padres? Volvió a la cafetería para disculparse con Amy. A pesar de su extrema cautela, su madre había descubierto su paradero. Esto debía de haber preocupado a Amy, quizás por temor a perder su único apoyo. La posesividad de su madre se había intensificado en los últimos 7 años. Reaccionaba con extrema sensibilidad ante cualquier contacto que él tuviera con otras mujeres. Ahora que su hermana tenía 7 años, podía arreglárselas fácilmente sin su cuidado. Por eso había venido a esta ciudad sin que su madre lo supiera. Amy parecía comprender lo que Ryota intentaba transmitirle, pero no podía ofrecerle ninguna respuesta. Cuando ella se dispuso a marcharse, Ryota la atrajo bruscamente hacia él y la abrazó. Comprendía la difícil situación de Amy y no la presionaba para que le diera una respuesta. Solo esperaba que ella cumpliera la promesa que le había hecho 7 años atrás: acompañarlo al acuario de la prefectura de Kanagawa después de ingresar en la universidad. Ante la mirada sincera de Ryota, Amy se vio incapaz de negarse. Mientras tanto, Junko no tuvo más remedio que pedir ayuda a Takeo. La casa de Takeo tras el divorcio era un auténtico caos, llena de todo tipo de basura. Después de que Amy la reprendiera, Haruko se había vuelto considerablemente más reservada. Pasaba los días encerrada en su habitación, sin querer hablar con nadie. Al enterarse de la situación de Ryota y Amy, Takeo se quedó completamente sorprendido. Takeo, que solía ser un poco lento de entendimiento, finalmente comprendió la situación. Junko instó a Takeo a que lo pensara bien. Si Ryota y Amy se convertían realmente en pareja, eso complicaría inevitablemente las relaciones de todos. La opinión pública sería imposible de controlar. Quería frenar la marea y esperaba que Takeo cooperara. Llegado el fin de semana, Amy se encontró vistiéndose sin pensar conscientemente. Yoichi creyó erróneamente que su madre iba a tener una cita con Asai. Al llegar al lugar de la cita, Amy decidió no darle falsas esperanzas a Ryota. Con una sonrisa, le dijo a Ryota que no había ninguna posibilidad entre ellos, que no había necesidad de perder tiempo ni energía. Con eso, Amy se dio la vuelta y se alejó con decisión. Inesperadamente, el cielo se abrió en un aguacero. Ryota agarró a Amy del brazo y buscó refugio del aguacero. Terminaron en un edificio residencial abandonado. Al ver a Ryota empapado, Amy no pudo evitar sentir preocupación. Esta escena transportó instantáneamente al joven 7 años atrás. Amy seguía siendo tan amable y cautivadora como entonces, lo que hacía que Ryota se resistiera aún más a rendirse. Estaba convencido de que Amy era su pareja predestinada. La mirada sincera del chico hizo que Amy apartara los ojos instintivamente. Ryota insistió en que Amy no tenía por qué ocultar sus sentimientos. No habían hecho nada malo. Así que, ¿por qué tenían que expiar los pecados de otros? Si Amy insistía en cargar con toda la culpa,
Él estaba dispuesto a compartirla con ella. Una atmósfera ambigua invadió la habitación al instante. Justo cuando la tensión entre ellos alcanzaba su punto álgido, una llamada inoportuna rompió el momento. Yoichi descubrió que su madre no tenía una cita con el señor Asai ese día. La instó a que volviera a casa temprano para hacerle compañía, sobre todo con el fuerte aguacero que caía fuera. Esta llamada hizo que la racionalidad de Amy volviera a ceder ante la emoción. Después de disculparse apresuradamente con Ryota, huyó del lugar. Los sentimientos que había reprimido durante 7 años finalmente habían salido a la superficie. No sabía cómo enfrentarse a Ryota a partir de ahora, ni cómo responder a la confesión de Asai. En medio de este dilema, Asai reveló de forma proactiva que, en realidad, había visto a Ryota abrazar a Amy ese día. Prometió mantenerlo en secreto, aunque seguía sintiendo curiosidad por la naturaleza de la relación entre Amy y Ryota. Llegados a este punto, Amy no tuvo más remedio que revelarle toda la verdad a Asai. Al oírlo, Asai sintió aún más simpatía por Amy. Creía que ella no tenía por qué cargar sola con el peso de la culpa. Al igual que Amy, él también había sido traicionado, por lo que comprendía ese dolor. No había necesidad de volver a sumirse en una confusión emocional sin sentido. Amy entendió la advertencia tácita de Asai. Seguir adelante con su relación con Ryota le traería inevitablemente infelicidad. Yoichi se enfrentó a Ryota y le exigió que dejara de perseguir a su madre. Le explicó que, al volver a casa ese día, había escuchado fragmentos de una conversación entre el señor Ryota y su madre, aunque el significado exacto seguía sin estar claro. Percibió la profunda resistencia de su madre. Para no causarle más angustia, le rogó al señor Ryota que dejara de perseguirla. Esta escena reflejaba su propio intento en el pasado de persuadir a Takeo para que dejara en paz a su madre. Al día siguiente, Amy se enteró por Asai de que la cafetería había sido inundada con críticas negativas en internet. Asai le aconsejó que lo denunciara a la policía, para que los rumores no se extendieran rápidamente en este pequeño pueblo. Amy dudó, temiendo que, si Junko era la culpable, denunciarlo pondría en peligro el trabajo de Ryota. Al ver su indecisión, Asai se frustró. Le preguntó si había pensado en los sentimientos de Yoichi. ¿Qué trato recibiría Yoichi si se extendieran los rumores? El argumento de Asai tenía peso. El negocio de la cafetería se deterioró rápidamente y Yoichi pronto se enfrentó al ostracismo de sus compañeros de clase. Ryota también quería saber desesperadamente si su madre había enviado las cartas amenazadoras. Para ayudar a Amy a descubrir al culpable, compró un billete de vuelta a Tokio esa misma noche, decidido a enfrentarse a su madre. Sin embargo, en cuanto abrió la puerta, un hedor nauseabundo lo asaltó. La casa estaba completamente desordenada. Junko yacía inmóvil, boca abajo sobre la mesa. Tras confirmar que su madre aún tenía pulso, Ryota le preguntó dónde estaba su hermana. Junko se agitó de repente y exclamó: «Han pasado 7 años, ¿por qué no me dejas en paz?». Resultó que alguien había publicado recientemente varias críticas negativas en la página web oficial de su salón de belleza. Pronto, estos rumores llegaron al jardín de infancia de su hermana. Junko no tuvo más remedio que sacar a su hija del colegio durante un largo periodo y enviarla de vuelta a su ciudad natal. Estaba convencida de que Amy estaba detrás de todo. Las palabras de Ryota dejaron a Junko desconcertada. Al enterarse de que Amy había recibido cartas amenazadoras, Junko recordó haber recibido ella misma numerosas cartas similares. Ryota se dio cuenta de que el estilo coincidía exactamente con el de las cartas de Amy. Quizás, después de todo, había acusado erróneamente a su madre. El autor de estas amenazas claramente tenía como objetivo tanto a su madre como a Amy al mismo tiempo. Quería decírselo a Amy inmediatamente, pero su madre lo agarró del brazo. Junko lo había perdido todo. No podía soportar perder también a su único hijo. Ryota decidió mudarse y vivir de forma independiente. Aunque esta visita a casa no había descubierto al verdadero culpable, al menos había confirmado que el autor despreciaba tanto a Amy como a su madre, y que buscaba arruinar la reputación de ambas al mismo tiempo. Después de pensarlo mucho, Ryota encontró a Takeo muy sospechoso. Podría ser que hubiera aprovechado esta ola de opinión pública para persuadir a Amy de que se reconciliara con él. Fue directamente a la residencia de Takeo. Ante las acusaciones de Ryota, Takeo se mostró completamente desconcertado. Insistió en que no tenía motivos para volver a hacer daño a Amy, pero Ryota le señaló que muy pocas personas en el mundo sabían que su hermana era ilegítima. Takeo admitió que el razonamiento de Ryota parecía plausible. En ese momento, Haruko abrió bruscamente la puerta del dormitorio. Reprendió a su hijo por seguir sin poder superar lo sucedido después de 7 años. Haruko le instó a que se entregara en la comisaría y le advirtió que no dejara que el odio lo cegara por más tiempo. En ese momento, Amy apareció de repente. Le dijo a su suegra que dejara de jugar. ¿Has olvidado que mi padre es el presidente del grupo Tsukishiro? Si el departamento legal de Tsukishiro emite una solicitud de divulgación, la verdad saldrá a la luz rápidamente. Además, hemos extraído pruebas de huellas dactilares de las cartas amenazantes. Al principio, Amy había sospechado de Junko, pero hace 7 años, Junko eligió a Ryota en lugar de a Takeo. Solo Haruko tenía antecedentes. Para lograr sus fines, explotaría a su propio hijo. Al ver que no tenía sentido seguir fingiendo,
Haruko dejó de aparentar. Consideraba que todo era karma. Era culpa de Amy que hubiera soportado 7 años de infierno. Incapaz de encontrar trabajo en ningún sitio. Se enfrentaba al ridículo allá donde iba. Ryota no podía comprender el motivo de Haruko para atacar a su madre. Haruko se enfadó aún más al mencionar el nombre de Junko. Fueron Takeo y Junko quienes se engañaron en aquel entonces. Porque Junko no había recibido ningún castigo en estos 7 años. ¿Actuando como si nada hubiera pasado y dirigiendo su peluquería? En este punto, Haruko creía que Takeo era la raíz de todo el mal. Si hubiera cooperado con su plan y se hubiera casado con Amy, nada de esto habría sucedido. Amy instó a Haruko a que fuera a la comisaría y se entregara. Incapaz de aceptar la derrota, Haruko agarró un cuchillo del fregadero y se abalanzó sobre Amy. Takeo declaró que ellos mismos se lo habían buscado. En el peor de los casos, habían perdido sus trabajos y su posición social. Si podían dejar atrás el odio, las cosas aún podrían salir bien. Pero Haruko seguía convencida de su inocencia y salió furiosa. Inesperadamente, se encontró con Sota en la planta baja. Sota no se había dado cuenta de que Haruko era tan obstinada. Parecía que su castigo en aquel entonces había sido demasiado indulgente. Este incidente no solo le demostró a Amy que Takeo estaba realmente arrepentido, sino que las acciones de Ryota conmovieron profundamente a Amy. Sin embargo, Junko llamó entonces y amenazó a Ryota de muerte. Cuando llegaron a la azotea, solo quedaba un par de zapatos en el suelo. Junko no había saltado. Solo quería poner a prueba si Ryota realmente se preocupaba por ella. Su estado parecía algo trastornado. Declaró que los ojos de Ryota se parecían a los de su padre. El mismo hombre que la había engañado emocionalmente durante la universidad. Cuando Junko volvió a ver a ese hombre, él ya había rehecho su vida con una nueva novia. Su terrible experiencia hizo que Amy reflexionara sobre sus propias vivencias. En ese momento, sintió una profunda empatía por Junko. Junko se negaba a perder a Ryota de nuevo. En aquel entonces, había elegido a su hijo en lugar de a Takeo. Ahora esperaba que Ryota la eligiera a ella. Sin embargo, Ryota seguía sin estar dispuesto a perdonar a su madre. Creía que ella había causado un daño inmenso a Amy, hasta el punto de provocar su muerte. Al ver a su hijo tan parcial hacia Amy, Junko se derrumbó una vez más. Insistió en que no había seducido a Takeo voluntariamente. Ella también había sido engañada por sus dulces palabras. Era simplemente un alma sencilla, cegada por el amor. Al descubrir la verdadera naturaleza de Takeo, se había retirado sin dudarlo. ¿Por qué? Ahora, ¿Amy intentaba quitarle a su hijo? Al ver a Junko completamente desquiciada, Amy se acercó a ella lentamente. Amy dijo que entendía los sentimientos de Junko, ambas habían sido heridas por los hombres, con los ojos cegados por el odio, pero ahora se daba cuenta de que la venganza solo engendraba sufrimiento mutuo y no servía para nada. No había ganadores en esto. Ambas ya habían sido castigadas. Así que Amy instó a Junko a que dejara atrás su odio. Junko exigió saber qué debía hacer ahora. Ante esta pregunta, Amy no encontró respuesta. Ryota se adelantó y abrazó a su madre. Instó a Junko a que aprendiera a cuidarse a sí misma a partir de ese día. Una mujer podía vivir perfectamente sin un hombre. Así, se logró un mundo en el que solo Junko seguía herida. De vuelta en el campo, Asai instó a Amy a que se liberara de la culpa. El pasado debía quedar atrás. No había necesidad de un agotamiento mental constante. Solo abriendo su corazón para abrazar el futuro podría volver a encontrar la felicidad. Las palabras de Asai tocaron la fibra sensible de Amy, que decidió aceptar formalmente a Ryota. Ella confesó que llevaba mucho tiempo enamorada de él, pero sentía que su propia oscuridad la hacía indigna. De ahí su distancia deliberada. Ryota se levantó de un salto y abrazó a Amy. Juró protegerla para siempre. Ryota le pidió tiempo a Amy. Tenía la intención de volver a la ciudad para continuar sus estudios y hacerse más fuerte. Para poder protegerla, Amy quería desesperadamente recordarle que era una mujer rica y que no tenía por qué esforzarse tanto. Pero al ver su ambición, no quiso desanimarlo. El tiempo pasó rápidamente y llegó un año después. Mientras visitaba la tumba de su madre, Amy se encontró con Sota. Curiosa, le preguntó por la situación actual de su difunta suegra. Sota se preguntaba por qué a Amy le importaba a alguien que la había herido repetidamente. Aunque había llevado a su suegra a la comisaría ese día, Amy no había presentado cargos. En consecuencia, la suegra fue absuelta y se ordenó a Sota que la volviera a contratar. Sin embargo, Sota le dijo a Amy que algunas personas simplemente nunca cambian. Junko también había dejado atrás su odio y había seguido adelante con su vida. Takeo trabajaba con Ainko para mantener a sus 2 hijos. La fase rebelde de Yoichi llegó algo antes de lo habitual. Empezó a encontrar irritantes las quejas de Amy. Sin embargo, su actitud cambió por completo cuando se volvió para mirar a la hija de Asai. Reiko se había consolidado como una abogada muy competente. Poco después, Ryota regresó de sus estudios y comenzó a llevar una vida desvergonzada con Amy.